¿Cómo sé cuándo ponerle límites a una persona adolescente? ¿Cómo sé si los límites que pongo son los adecuados? Queridas personas, bienvenidas al segundo episodio de No es personal, es cerebral, la solución para que pongas la adolescencia en modo on y aprendas a llevar de la mejor manera posible esta etapa tan emocionante de la vida. Soy Sara Desiré Ruiz, educadora social especializada en adolescencia, llevo más de 20 años trabajando con adolescentes y con sus familias y estoy aquí para darte recursos prácticos que te ayuden a ganar tranquilidad durante esta etapa tan compleja y desafiante para las personas adultas. Hoy vamos a hablar de límites y nos vamos a ocupar de responder a las preguntas: ¿cómo sé cuándo debo ponerle límites a una persona adolescente? Y ¿cómo sé si los límites que pongo son los adecuados? Identificar cuándo estamos ante una oportunidad de trabajar los límites con las personas adolescentes de nuestra vida y cuándo no es esencial para saber si lo que estamos haciendo es ayudarlas a encontrarlos y a entenderlos o, por el contrario, aportando nuestro granito de arena a una discusión innecesaria. En esta etapa solemos poner límites a troche y moche sin reflexionar mucho y no nos planteamos muchas veces la utilidad de ese límite o la necesidad de las discusiones a las que nos llevan el establecimiento inadecuado de límites en esta etapa. Por eso, el primer paso para trabajar los límites con las personas adolescentes es explorar y conocer los nuestros propios. Si no lo hacemos, corremos el riesgo de ejecutar imperativos o, dicho de otra forma, corremos el riesgo de generar nosotras mismas las normas, porque yo soy mayor, sé lo que te conviene, sé lo que hablo, me tienes que hacer caso, tú no sabes lo que es la vida, porque soy tu madre, tu padre, bla 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 bla. En mi experiencia profesional, esta forma de obrar tiene poco de educativo y mucho de pensamientos y emociones contaminantes que nos despistan del objetivo principal cuando educamos, que es acompañar para generar aprendizajes en otras personas y favorecer su desarrollo. Esto nos pasa también como profesionales. Sin reflexionar, explorar y detectar nuestros propios límites y creencias, en muchas ocasiones ejercemos sin quererlo, y parafraseando a mi amiga Margarita, como pollo sin cabeza. Revisar nuestras creencias y nuestros propios límites es necesario y debemos complementar esta revisión con un análisis de su coherencia. Para valorar la coherencia de nuestros límites y creencias nos servirá atender a la actualidad. Si nuestros límites están más cercanos a los del siglo XIX que a los del siglo XXI, ¿será fácil o difícil trabajarlos con las adolescentes de tu vida? Obviamente estoy exagerando, pero recuerda que somos hijas de nuestra época y cada época tiene sus características. Explora la realidad actual adolescente e intenta adaptarte a lo que hay. Si intentas imponer límites del siglo XIV, el resultado puede ser muy incómodo para todas. Suelo decir que no somos viejas, que estamos desactualizadas. Otro de los aspectos que debemos revisar es a la misma persona adolescente. Tenemos que mirar a la persona adolescente que tenemos delante. Ten siempre en cuenta las peculiaridades de las personas adolescentes de tu vida. Cada adolescente tiene unas características particulares que van más allá de las características propias de la etapa. Si la adolescente de tu vida, por ejemplo, jamás te ha pedido salir y un día te lo pide, ten en cuenta el esfuerzo que ha hecho para pedírtelo y negocia. Y si se da a la inversa, que siempre te pide salir, negocia. La negociación es una de las herramientas más útiles en el acompañamiento de personas adolescentes, según mi experiencia. El tercer aspecto que hay que tener en cuenta es la tribu de la persona adolescente en cuestión. Para evitar escuchar la típica frase de es que a mis amigas las dejan hasta más tarde, tú no me dejas hacer nada, todas las demás madres las dejan, es de vital importancia que aprendas todo lo que necesitas saber sobre su tribu, que la valores, la respetes y, aunque a veces no sea de tu agrado, entiendas que es importantísimo tenerla más bien cerca. Para conseguir esto, será necesario que aprendas a comunicarte con ella y conozcas lo necesario también para atenderla en esta etapa. Si la tribu de las personas adolescentes de tu vida realmente van a volver tan tarde, pues quizá te convenga revisar si pueden volver todas juntas en lugar de volver ella sola. Sin poner conciencia sobre la coherencia de nuestros límites y de nuestras creencias, podemos caer en la trampa que nuestra propia sombra nos tiende. Son muchos años de mandarnos y recibir mensajes, y todos ellos han dejado una huella profunda en nuestra forma de hacer las cosas. En mi experiencia, para detectar si debemos o no poner límites ante una situación que nos desconcierta, nos será útil tener en cuenta que juzgar o dar la opinión sobre sus preferencias no nos servirá para acompañarlas a encontrar y entender los límites. Cualquier comentario prejuicioso sobre su música, sus amistades, su forma de vestir, su forma de ser, los videojuegos a los que juegan, las series que ven, generará una discusión que pondrá en juego su autoestima y vuestra comunicación. Las preferencias adolescentes forman parte del proceso de construcción de su identidad.
está, por lo que son un tema extremadamente sensible que afecta a su autoconcepto y su autovaloración. No recomiendo nada marcar límites en la adolescencia utilizando sus preferencias. Sin embargo, recomiendo enfocarnos en los hábitos y en las conductas. En los hábitos y conductas relacionados, además, con la comunicación, el estudio, la convivencia en el domicilio familiar, la convivencia en espacios públicos o compartidos con otras personas, la higiene, el sueño, el uso de los dispositivos electrónicos. Concentrarnos en sus hábitos y sus conductas y no en sus preferencias evitará discusiones innecesarias que no conducirán a establecer los límites más saludables para todas. Antes de trabajar el límite, piensa si estás ante una de sus preferencias o ante uno de sus hábitos o conductas. Para diferenciarlos, hazte estas preguntas. ¿Marcar el límite aquí es algo que mañana hará que sea una adulta autónoma? ¿Marcar el límite aquí facilitará que pueda funcionar socialmente? Trabajo, pareja, amistades, comunidad de vecinas, etc. Te pongo un ejemplo relacionado con una preferencia. El típico. Escuchar música del estilo que sea. Piensa en el estilo de música que más rabia te dé. Pensemos en estas dos preguntas. ¿Escuchar música del estilo que sea influye negativamente en su autonomía? No. ¿Escuchar música del estilo que sea impedirá que funcione socialmente? No. Ahora te pongo un ejemplo relacionado con una conducta. El típico. Escuchar música a un volumen muy elevado. Pensemos en las dos preguntas. Escuchar música a un volumen muy elevado no influye directamente y negativamente en su autonomía, aunque puede que afecte a su oído a la larga y esto sí que podría afectar a su autonomía. Habría que comprobar si esto es posible. Escuchar música a un volumen muy elevado, sin embargo, sí puede impedir que funcione socialmente en el futuro, porque puede afectar a sus futuras vecinas, a sus parejas, a las personas con las que convive y generar problemas relacionales si se convierte en un hábito. Esto es solo un ejemplo sencillo y no siempre va a ser tan fácil, pero te servirá para diferenciar entre preferencias, hábitos y conductas, y esto te ayudará a enfocarte cuando quieras trabajar los límites. Saber cómo tienes que hablarles, cuándo debes intervenir o qué pautas seguir cuando intervienes es la madre del cordero. A continuación te explico algunas de las pautas que en mi experiencia funcionan con las personas adolescentes en relación a los límites. En primer lugar, debes tener muy presente que las adolescentes ya no son pequeñas, son adolescentes. Esto te puede parecer obvio, pero ya sabes que reaccionan rápidamente a cualquier atisbo de condescendencia, así que pon el máximo de tu parte para hablarles sin transmitir que lo sabes todo y que ellas no saben nada. Así podrás ocuparte de poner los límites donde necesitan ser puestos y acompañarlas como necesitan desde la persona adulta que eres, sin generar discusiones innecesarias y haciendo gala de todo tu autocontrol y tu sabiduría. En segundo lugar, antes de negociar el límite, para un momento a pensar en si estás ante una conducta, algo que ha hecho, un hábito, algo que suele hacer o no hacer, o en si estás ante una de sus preferencias. Esto te permitirá determinar si es necesario intervenir o no, si debes sentarte a negociar o no. Entonces, respira, recuerda que tú eres la persona adulta y repítete el mantra que si no conoces ya te presento. No es personal, es cerebral y además temporal. En tercer lugar, negocia el límite. En el caso de la música alta, negocia las condiciones de la música en casa en función de los límites propios de tu familia. Para ello te convendrá conocer pautas que voy compartiendo en Instagram, en Telegram, en mi blog, en otras de mis redes sociales. Con personas adolescentes no se negocia igual que con personas adultas. Aprende a negociar normas y límites y a acompañarlas para que vayan aprendiendo a entenderlos. Para finalizar, y casi lo más importante de todo, mantente firme en el cumplimiento de los acuerdos. Si necesitas ayuda con eso, tienes opciones para mejorarlo si tienes posibilidades y ganas. Esto en ocasiones va a significar discutir. Ahí es donde está el trabajo duro. Las personas adolescentes van a desafiar constantemente los límites y van a saltárselos. Van a saltarse los acuerdos porque así es como van a poder encontrar los límites, con tu acompañamiento antes, durante y después de saltárselos. No se los saltan porque pasen de ti o porque sean unas desobedientes o porque hayas hecho algo mal. La desobediencia es una conducta que forma parte del proceso de crecer y si no existe desobediencia alguna tendremos que prestar mucha atención porque alguna cosa hay que explorar detrás de esa obediencia aparente que tanto nos gusta a las personas adultas porque nos da tranquilidad y nos genera seguridad. Como profesional debo decir que la obediencia adolescente a mí me genera todo lo contrario, precisamente. No hay que alarmarse, pero es conveniente explorar. Lo que más cuesta es aceptar el arte de discutir como algo necesario que tenemos que desarrollar durante la adolescencia y entender que las discusiones y los conflictos no son malos. Como educadora he provocado conflictos que necesitaban un empujón para poder acompañarlas en el establecimiento de límites, entre otras cosas, en muchísimas ocasiones. Evidentemente, como profesional, bregada ya en el tema, tengo las competencias para hacerlo. No te lo recomiendo, no recomiendo que lo provoques si no te
has entrenado un poquito bien y no tienes un buen acompañamiento. Me gustaría que después de este episodio valorases la belleza oculta tras las discusiones y la desobediencia adolescente. Si no lo he conseguido, al menos espero haber aportado algo a la visión que tenías sobre los límites antes de él. Espero haber despertado en ti la curiosidad para aprender más y estaré encantada de verte en el próximo episodio. Para resumir, hoy nos vamos sabiendo que ponemos límites a hábitos y conductas, no a preferencias, que debemos revisar nuestras creencias sobre dónde establecer los límites y pasar los 3 filtros que nos indican si los límites que estamos poniendo son actuales, si estamos teniendo en cuenta las características del adolescente que tenemos delante y si hemos revisado también lo que le pasa a su tribu, las características de las personas con las que se relaciona. Muchas gracias por estar aquí, por querer aprender y por poner la adolescencia en modo on. Si quieres aprender aún más sobre adolescencia, me encuentras en Instagram, en Telegram, en Twitter, en Spotify. En la descripción de este episodio te dejo los links. Nos vemos en el próximo episodio de No es personal, es cerebral, para poner la adolescencia en modo on. No olvides suscribirte para estar enterada de todo. Soy Sara Desiré Ruiz, educadora social especializada en adolescencia y estoy aquí para ayudarte a traducir la teoría en recursos prácticos que puedas utilizar en el día a día con las personas adolescentes de tu vida. Respira hondo y recuerda que no es personal, es cerebral.